Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenido a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Le traslado los agradecimientos de nuestro señor decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez y toda su junta directiva. Apreciada y estimada doctora Barenca Patricia Correa Pérez, le traslado los agradecimientos de la junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por estar presente el día de hoy en la segunda sesión de este primer diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, Feminicidio y las últimas modificatorias a la ley 30364, diplomado que agrupa a los más grandes especialistas en la materia de derecho de familia, derecho civil, derecho constitucional, también ponentes en materia de derecho laboral, propiamente el tema médico, el tema psicológico. Entonces es un gran grupo de profesionales multidisciplinarios que ha convocado la realización de este primer diplomado de Derecho diplomado de Derecho de Familia organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, que está llegando a la parte culmino el día de mañana en cuanto a las inscripciones. Dicho ello, vamos a presentar, vamos a invitar, también tenemos la presencia de nuestro director académico, el doctor Uriel, que nos acompaña día a día en las áreas académicas. Vamos a invitar para que pueda dar las palabras de bienvenida e inauguración de nuestra segunda sesión. Muy buenas noches, estimado y apreciado doctor Uriel. Muchas gracias, Clinton. Eh, Primeramente, dar la bienvenida nuevamente a todos los participantes a esta segunda sesión, también a nuestra expositora, que nos va a tocar un tema muy interesante el día de hoy, y solamente dar de repente algunas recomendaciones sobre el diplomado. No se olviden que la asistencia es muy importante y que también deben matricularse. Como lo ha dicho Clinton, hemos continuado con la ampliación de las matrículas el día miércoles. Asimismo, también se les ha dado un link donde hay una aula virtual y donde tienen el material, las grabaciones y material que los expositores. Sin más que decir, quiero dar nuevamente las gracias a nuestra expositora y continuar pues con este diplomado que esperamos siempre pueda satisfacer los conocimientos o consolidar conocimientos que ustedes requieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Uriel, coordinador del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, quien a bien viene gestionando también ya una firma de un convenio. Ya pronto se dará a conocer el curso de formación de árbitros que muchos lo estaban solicitando gracias a la gestión del doctor Uriel y de la junta directiva del doctor Alfredo. Bueno, nos centramos el día de hoy, nuestra doctora, la profesora Barenca Patricia Correa Pérez. Como ya han podido observar dentro del programa, nos va a tocar uno de los primeros temas bastante importantes, como es el proceso judicial de alimentos. La doctora Barenca es abogada, cuenta con una maestría de Derecho Penal y Procesal Penal, es especialista en ciencias políticas, abogada litigante asociada al estudio, catedrática de la Escuela Técnica Policial de la ciudad de Tarapoto, conferencista nacional e internacional y es abogada principal de la firma Correa Abogados. Muchas gracias, estimada doctora Patricia. Bienvenido nuevamente a la ciudad de Arequipa. Un fuerte abrazo hasta San Martín y esperemos que sea de mucho éxito la presente disertación del día de hoy. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Clinton. Muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Es un honor y un placer estar con ustedes en este curso dictando del Derecho de Alimentos. Bueno, yo tengo una práctica muy usual al momento de iniciar con clases y bueno, y los que han estado en algunos cursos anteriores conmigo en distintos diplomados de los distintos colegios de abogados del Perú, es que, como dicen acá en mi tierra, como soy de San Martín, la ciudad de Tarapoto, caliente, caliente se dicen las cosas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede hacer inmediatamente durante la exposición, ¿no? Para ir absorbiendo las dudas, en ese mismo momento, ustedes pueden levantar la manito o pueden hacer la consulta a través de los mensajes de esta vía web. Ahora, voy a compartir unas diapositivas, si me permiten, por favor.
momento, por favor. ¿Logran ustedes visualizar la diapositiva? Correcto. Sí, excelente. Sí, correcto, doctor. Vamos iniciando. Ahora está espectacular. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente a este curso que realmente, bueno, una hora nos parece corto, pero vamos a tratar de ser los más explícitos, lo más breve, los más práctico para todos ustedes. Mi nombre es Varenga Patricia Correa Pérez, abogada de profesión, y por lo tanto, en esta oportunidad quiero compartirles con ustedes el derecho alimentario. Si nosotros nos preguntamos cómo es que nace el derecho de los alimentos, por qué es un derecho inherente, por qué se hacen a través de los procesos judiciales, aunado a ello, por qué tiene que haber un proceso de eficaz por parte del juez para poder resolver correctamente un proceso de alimentos, ¿verdad? Bueno, para empezar, todos acá sabemos, quienes hacemos práctica uso del derecho todos los días, ya seamos estudiantes o profesionales, el derecho de alimentos es considerado, pues, el derecho inherente de cada persona, por dicha razón de que se encuentran contemplados en todas las legislaciones del mundo y la nuestra no es una excepción, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos nuestro Código Civil, ¿no? El Código de Niños y Adolescentes y la Constitución Política del Perú, las cuales pues se encargan de regular el tema de los alimentos. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar, dar seguridad a los hijos, ¿verdad? Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Para nuestra legislación, jóvenes, los alimentos son considerados pues todo lo indispensable para una manutención, conservación, perpetuación, evolución dentro del derecho. Pues constituye pues el derecho natural y frente al incumplimiento se ha tratado de superar cualquier dificultad ante esos temas. Es ahí donde se solicita que la justicia brinde una respuesta fijando pues un monto para atender a ese derecho fundamental, y es el juez que asume este compromiso grande, ¿no? Ante el pedido de una respuesta judicial, nuestra legislación debería de establecer de forma específica y detallada ciertos criterios que el juez debe tener en cuenta para fijar un monto de pensión y poder brindar instrumentos pues, que ayuden a un juez en esa labor. ¿Ustedes han visto en alguna oportunidad que hay un cierto parámetro que el magistrado tiene que seguir para poder fijar el tema de el monto de los alimentos? No, ¿verdad? Bueno, por lo menos no. Se han tocado muchos artículos, se han dicho varias cosas, sin embargo, no del todo se aplica en la actualidad, no del todo se ve en la práctica del derecho todos los días en los distintos juzgados, más en los especialistas que decimos que son los jueces de familia, pues, ¿no? Como todos sabemos, el proceso inicia con la presentación de la demanda, la cual en su mayoría pues es realizada por mujeres, madres de familia, que demandan el incumplimiento de las obligaciones, pues eso se debe a que los roles de géneros atribuidos al cuidado de los hijos es precisamente para las madres, ¿no? Pues estas mismas madres acuden al sistema de justicia para que el padre pueda cumplir con su obligación de brindarle una pensión para la subsistencia, buscan el reconocimiento filial de sus hijos o acuden para un proceso de rectificación de documentos, siempre en su razón de rol protectora como madre, ¿verdad? Todo ese proceso, pues para mí y para los que hacemos uso del derecho, implica pues una cadena de etapas, de tiempos, de barreras que afrontar, de expectativas y muchas decepciones, angustias que por necesidades se están poniendo en juego. Pues esos procesos implican pedirle al sistema de justicia brinde una respuesta para atender derechos fundamentales como es el derecho a la vivienda, a la educación, entre otros. Miles de niños, niñas y sus madres esperan pues por un largo tiempo pensiones que muchas veces son irrisorias. En los petitorios, en el ámbito jurisdiccional, en los conflictos procesales, judiciales, en los seguimientos judiciales de ese tipo de conflictos,
pues resulta un complejo sistema del código que un juez tiene de cómo resolverlo eficazmente. Dicha complejidad se agrava en el ámbito de derecho de familia, porque adicional pues, a esos elementos objetivos se deben tener en cuenta los derechos o los elementos subjetivos que rodean a las partes en conflicto, que no solo son dos personas en esta oportunidad. Pues, ¿qué hacer frente a estas circunstancias? Pues el juez no solo tiene que resolver en forma eficaz el conflicto, sino que además tiene que asumir un compromiso social frente a una comunidad y tratar de atenuar los conflictos al interior del núcleo de una familia. En esencia, no puede ir más allá de sus propias competencias. Ojo, como todos sabemos, el compromiso social que asume un juez en función es que es un representante pues, del Estado, del derecho, ¿no? Evalúa petitorios, defensas basadas en derechos de las personas. Debe partir por defender la dignidad de los individuos que son parte del conflicto. Porque finalmente, esos pues, son los miembros de la comunidad que también integran el juez. Ahora, también corresponde resaltar que nuestra legislación actualmente no regula criterios que podrían ser tomados en cuenta por el juez para la emisión de los montos de pensiones alimenticias, ¿verdad? Como les indicaba inicialmente. Sin embargo, solo se tienen en cuenta los establecidos en nuestro artículo 481 de nuestro Código Civil. Ante ello, pues surge la incertidumbre respectivo de si serviría la ayuda de que el juez tenga a su servicio algún instrumento orientador que le permita tener nociones de cuáles montos se establecerá dentro de cada pensión y en cada caso en particular. Esa exposición, jóvenes, no pues solamente tiene la finalidad de hacer conocido algunos instrumentos de cálculos utilizados que utiliza nuestro país como los demás, sino que hay que tener en cuenta una determinación de montos mínimos de pensiones de alimentos y qué tan importantes podrían resaltar para nuestras legislaciones contar con mecanismos orientadores que sirvan de guía a los jueces. Porque definitivamente ellos son los encargados de determinar las obligaciones en el momento de emitir sus sentencias, ¿no? Pensaba que estaban haciendo preguntas en el chat, pero no. Listo. En el caso de nuestro país, jóvenes, la historia nos lleva un poco hace muchos años atrás y nos menciona que fue la Constitución del año 1933 el instrumento que reconoció por primera vez y de manera expresa la tutela de familia. Esta carta señalaba pues, en su artículo 53 que la familia, el matrimonio, la maternidad se encuentran bajo la protección de la ley. Por otro lado, sí, seguimos avanzando con la evolución de la historia, fue en la Constitución del año 1979 donde se encuentran o se conceptualiza la familia como una sociedad natural y una institución fundamental de la nación. Sin embargo, vamos un poquito más evolucionando la historia en lo que respecta pues, a la Constitución del año 1993, norma vigente actualmente, como lo sabemos, se reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad. La Constitución no intentó reconocer un modelo específico de familia, por cuanto resultaría algo complejo definir una institución natural como esta. Siempre va a estar sujeta al acontecer histórico. Por ello, como lo señaló pues, el Tribunal Constitucional en su sentencia 6572-2006, el Instituto de la Familia no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio. Por el contrario, fueron los constituyentes los que se refirieron pues, como a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, el elemento natural y fundamental de toda sociedad, y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de cada una de las personas. El Código Civil, señores, peruano tampoco contiene una definición exacta de ese término de familia. Si ustedes se entran a profundizar, no hay, en nuestro código no hay un concepto claro de una definición del término familia. Aun cuando tengan un libro dedicado a él denominado Derecho en Familia, y por ello también estamos aquí en ese diplomado de familia, me darán la razón que no hay el término exacto del término familia. Por ende, se dice que la ley sobre la familia y su definición deben ser inferidas. Ante ello, pues se dirá que la familia es una institución jurídico-social,
que se agrupa a las personas a quienes el propio derecho reconoce parentesco entre sí. El derecho no puede precisar el concepto de familia por cuanto se trata de una palabra en que se puede asignar diversos significados. Yo hace poco, justo habíamos coincidido en un diplomado para dictar clases sobre derecho de familia, justo antes de que yo empiece a dictar el curso. Estuvo enlazado el doctor Manuel Bermúdez, un especialista en familia, y quienes le conocen me darán la razón, un abogado dedicado exclusivamente al derecho de familia. Miren cuántos años han pasado y el derecho de familia no lo consideran en magnitud para poder hacerse un nuevo código de familia muy apartado, porque definitivamente con la evolución y con la historia han ido aumentando las trascendencias mismas de estas y se han actualizado tanto que ni siquiera se atreve nuestra legislación de poder abordar cómo se constituye la familia, por quiénes están constituidas la familia. Y nuestro Código Civil tampoco en sí lo especifica, ¿verdad? Ahora, si vamos con la siguiente diapositiva, mucho más allá de ese tema, como les indicaba inicialmente, los criterios para la determinación de la pensión de alimentos son los siguientes. Si ustedes pueden observar, el vínculo legal necesario debe existir entre el alimentista y el alimentante, la ley, y esos requisitos tienen carácter transitorio y pueden variar de acuerdo al transcurso del tiempo, y es por medio del hecho del que se determina, ¿verdad? Si ustedes jóvenes se van un poquito más allá de lo que tienen de los conceptos del derecho de familia, ustedes saben, o por lo menos manejan, que la institución de los alimentos tiene la finalidad de otorgar un sustento para un beneficio, ¿verdad? El beneficio para el desarrollo del ser humano. Pero ese desarrollo no es meramente biológico, sino destinado al mantenimiento, al sustento social. Por ese motivo que la salud y la recreación son importantes factores para todo alimentista. En resumen, la figura de los alimentos siempre va a ir dirigida por la idea de asistencia, en sí extrapatrimonial, por encontrar en juego la defensa de la vida y no por buscar ningún beneficio económico, sino que los alimentos, como obligación y como derecho, son sustentados en requisitos fundamentales que se asocian en dos grandes grupos. Los requisitos subjetivos, de las cuales esos requisitos van a describir pues la relación que se genera entre los sujetos, que generalmente es de carácter permanente. Hacemos referencia pues al vínculo legal, a la voluntad de las partes, y también tenemos los requisitos objetivos, que esos requisitos son la necesidad del alimentista y la posibilidad económica del obligado, ¿ok? Cuando hablamos, como ustedes pueden observar en nuestra diapositiva, vínculo legal necesario que debe existir entre el alimentista y el alimentado. Doctora, ¿cómo puedo efectuar yo el vínculo legal? Cuando hacemos referencia a esto, a este tema, se debe mencionar que es un requisito subjetivo, de carácter permanente. Cuando se habla de alimentos, la obligación alimentaria siempre va a ser indispensable indicar que esta pues surge de dos fuentes, la que es considerada la fuente principal, que es la ley, y como fuente secundaria, la autonomía de la voluntad. Este requisito siempre va a imponer obligación alimentaria respecto a todas las personas que se encuentran expresamente reconocidas en la ley, y les obliga a suministrar los alimentos con carácter de reciprocidad y también respecto de las personas que por la propia voluntad se vinculan en torno a la obligación alimentaria, ¿verdad? Como segundo punto tenemos la ley. El principal requisito para que sea regulado los alimentos es que sea la ley la establezca tal cual como obligación. ¿Está actualmente como ello? Sí, la ley impone dicha obligación por una infinidad de motivos, siendo uno de los principales y la base del mismo el deber de asistencia para el mantenimiento de la vida humana. Si bien el requisito fundamental para que se imponga la obligación es que la ley lo establezca, se debe tener en cuenta que esta obligación está basada pues por diversos motivos, pero siempre teniendo en cuenta que el principal será la protección y el apoyo y el defensa de la persona. No nos olvidemos de eso. Esos requisitos
como lo dice acá en nuestra diapositiva, tiene de carácter transitorio. Pueden variar de acuerdo al transcurso del tiempo y es por medido del hecho de que se determine. El estado de necesidad del alimentista. Aquí normalmente se considera pues que los alimentos tienen una naturaleza mixta por un lado y tienen un carácter patrimonial por el otro. ¿Por qué motivo? Porque los alimentos se materializan en una pensión económica o la entrega de una cantidad de bienes. Sin embargo, también pues poseen un carácter extrapatrimonial, puesto que se busca la conservación de la integridad, la vida, la salud, etc. Atender estas necesidades del alimentista es justamente ver que el estado de la necesidad determina que el alimentista debe de carecer de estos medios indispensables para cubrir sus propias necesidades, su propio sustento, su derecho a la vida. La situación de necesidad del alimentista debe darse de forma fortuita, sin considerar la situación de las personas en las que se encuentran a su cargo, puestas que esos podrían llegar a tener un derecho que debe ser reclamado de una forma individual y en el orden de rango que le corresponde. En el caso de no determinarse la obligación, no se va a poder gravar el patrimonio del alimentante a la necesidad del alimento. En el caso de los alimentos, por ejemplo, entre los cónyuges, esos deben encontrarse impedidos físicos y psíquicos, ya que no solamente basta con demostrar la calidad de cónyuge, sino la imposibilidad de tener otros recursos para satisfacer sus propias necesidades. En el caso de los alimentos, hacia los menores hijos de menores de edad, los alimentos pues van a comprender aspectos relacionados a la educación, a la instrucción, etcétera, puesto que la necesidad se presume de forma indudable, como lo afirma nuestro artículo 235 de nuestro Código Civil. Ahora, cuando hablamos o hacemos referencia de la imposibilidad de obtener trabajo, debe darse de forma permanente. ¿Por qué motivo? Porque si se tratase de una condición temporal, el acreedor puede acceder pues, a un crédito que le pueda permitir satisfacer sus propias necesidades y este crédito va a ser pagado por él mismo, ¿verdad? En el caso de los menores de edad, como ya se mencionó anteriormente, existe una presunción referente de su estado de necesidad. Se va a tomar en cuenta pues, el criterio como la edad, la salud, la vivencia, la educación, la recreación y entre todo lo que nosotros sumamos para pedir una pensión de alimentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se busca? Se busca que el alimentista crezca con los medios suficientes, probatorios, para poder subsistir. En este caso, ¿por qué yo digo con los medios suficientes probatorios? Porque tú tienes que determinar que la otra parte, tienes que probar que está también la capacidad económica para que pueda ayudar a subsistir al alimentista, ¿verdad? Ahora, si seguimos hablando sobre la presunción, pues tiene que afirmarse que se admite, pues, a prueba, en contrario, puesto que a pesar de la minoría de edad del alimentista, pueden existir excepciones en que se determine que se encuentran en estado de necesidad. En estos casos, se debería acreditar la falta de ese estado de necesidad por contar con recursos suficientes por satisfacción de los propios mismos, o por lo contrario, se presume que los menores no están en las condiciones de adquirir medios por su propia cuenta. En el caso de tratarse de alimentistas mayores de edad, lo que se debe pues, es buscar la existencia desde el estado de necesidad, en este caso, ¿ok? Existen dos posturas al respecto al tema del estado de necesidad. La primera postura, que es tradicional, la conservadista, sostiene pues que el estado de necesidad se equipará en un estado de indigencia, que no le permita la satisfacción de las necesidades. La postura contraria sostiene que el estado de necesidad no tiene que equipararse al estado de indigencia, ya que la necesidad del alimentista debe equipararse teniendo en consideración en el contexto social en el que viven. Asimismo, el juzgado debe determinar el monto de la pensión teniendo en cuenta la realidad de cada alimentista. También se habla de dos criterios para determinar ese estado de necesidad: el patrimonio y la capacidad de trabajo de quien solicita la pensión de alimentos. Con respecto al primero, se sostiene pues que la persona que tenga los medios necesarios no pueda solicitar dicha obligación. Y respecto del segundo criterio,
pues afirman que quien tenga la capacidad para trabajar y generar su propio sustento no cuenta con el derecho a solicitar dicha pensión. Sin embargo, no se debe dejar de lado aspectos como la edad, la salud, las condiciones sociales, el sexo y entre otros aspectos correspondientes pues, a esto, ¿no? Ahora vamos al punto, ya no solamente la necesidad del alimentista, el estado de necesidad del alimentista, sino la posibilidad económica del alimentista en este caso. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, existen dos criterios acerca de esto. Yo les indico que la doctrina afirma que por más obligación que exista y que se demuestre el lado de necesidad del alimentista, la pensión de alimentos debe establecerse teniendo en cuenta las posibilidades económicas y reales del alimentista. Los operadores de justicia deben de tener en cuenta circunstancias en las que se encuentre el alimentado, ¿no? Así como la carga familiar, las deudas, el espacio donde vive, y entre otros aspectos cuando se habla de los hijos y del cónyuge. Por más poco que sean los ingresos, la obligación de la persona y su familia. Permíteme un ratito, por favor. Acá tengo un alimentista conmigo a mi lado. Ahora, como ustedes también pueden ver en las diapositivas, existen pues dos posturas respecto a la obligación de la fijación de la pensión, pero tomando en cuenta las posibilidades económicas del obligado. La primera sostiene que la pensión de alimentos se establece, se genera tomando en cuenta los ingresos del alimentante que constituyan una remuneración. Una remuneración la cual pues debe ser entendida todo aquello que es percibido de una relación laboral dependiente, siempre que sea libre la disponibilidad y con las excepciones que se encuentran en la ley. La segunda posición sostiene que la pensión se fijará en relación a los ingresos del alimentante y no es tan importante que tengan o no carácter remunerativo. Esta postura pues se centra en el alimentista y en el interés superior del niño en este caso, ¿verdad? Ahora, en el cálculo, jóvenes, se debe tomar en cuenta todos los ingresos. No solo tienen un carácter remunerativo, sino que ya toda suma obtenida deberá ser considerada como ingresos y ellos deben ser distribuidos en lo que dependan del obligado. Esta postura se acomoda al principio del interés superior del niño. No nos olvidemos, está en nuestro mismo código. Respecto de probar los ingresos del obligado, en principio se encuentra en manos del que solicita dicha pensión, pero no es sumamente necesario investigar de forma rigurosa los ingresos, así como lo menciona pues el artículo 481 de nuestro Código Civil. Por ende, no es indispensable que se presente una prueba rigurosa, puesto que en algunas situaciones resulta muy dificultosa la obtención de esa información. Por ejemplo, muchos de los clientes que llegan dicen, doctora, yo quiero una pensión, pero él me dice que no tiene más capacidad económica, que no puede dar y solamente me pasa 150 al mes. Por favor, necesito hacer mi demanda de alimentos porque no tengo ningún acta ni nada. Necesito que me pase una suma que realmente ayude a cubrir las necesidades de mi menor hijo, ¿no? En este caso, yo, ¿cómo podría sustentar que esa persona sí está en la capacidad de poder dar mucho más de 150 soles mensuales? Como dice en ese artículo, si bien es cierto, no es indispensable pues que se presente una prueba rigurosa, pero con solo acreditar que es una persona joven que tiene todas las capacidades y facultades físicas en su totalidad, puede trabajar y puede tener ingresos extras de acuerdo para poderle dar una vida digna al menor alimenticio, ¿verdad? Ahora, se creen pues que existen ciertos criterios dentro de los cuales los principios que el juez debe de seguir deben tener en consideración para emitir una eficaz decisión. Muchos de los autores o muchas de las personas de las cuales se dedican a temas artículos no especifican o no hay un punto census fijo o inicial que podamos decir, ¿sabes qué? El juez se debe de basar sí o sí en esto. Sin embargo, se deben de considerar algunos puntos muy importantes. Por ejemplo,
contar con un alto rol social que no solamente evalúa pretensiones basadas en elementos objetivos, sino que se encuentra inmersos en conflictos sociales y más aún familiar, ¿verdad? Promover una postura pues activa entre las partes. No se debe victimizar a los familiares. Muchas veces se ha visto eso en las audiencias. Más aún si es necesario pues estimular los procesos de diálogo, la negociación, la conciliación entre las partes para luego construir un puente del diálogo y un consenso en temas mucho más delicados y complejos. Definitivamente para mí esa postura permitirá la promoción de alternativas de soluciones de prácticas eficaces y previenen nuevos conflictos judiciales. Muchas veces he visto en las audiencias, señores, usted su pretensión, tanto, usted, señores, su pretensión, no acepto, listo, se da por inválida la conciliación o se da por frustrada la conciliación. Entonces, ¿esa es su única forma de proceso de diálogo de un magistrado? No. Debería de haber una negociación, una forma de conciliación entre las partes, ¿verdad? Aunado a ello, debe facilitarse la identificación colectiva e individual de los problemas, de los intereses, de los derechos y las obligaciones. Hay que tomar en cuenta también el contexto frente a las partes y el clima emocional, principalmente para analizar los intereses y posiciones excluyentes y sobre todo pues en los problemas ajenos al proceso judicial todavía no judicializados, los cuales usualmente son más comunes de poder resolver. Siempre deberá actuar en función a expectativas de todos los integrantes de la familia, en crisis a efectos de tener una legitimidad frente a todos y también pues un nivel de coerción sobre los mismos para que sus disposiciones y resoluciones sean efectivas. El juez tiene que tener el deber de limitar las acciones manipulativas de las partes, tanto porque previene una victimización subjetiva, como también pues, porque ejerce una presión manipuladora sobre las partes débiles del proceso, útiles para resolver, por ejemplo, cuestiones de tenencia, régimen de visitas y entre eso, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poco más allá de estos ciertos principios que los jueces deben de tener al momento de considerar emitir su sentencia o una eficaz decisión. Es la complementariedad, el manejo de instrumentos procesales y técnicas judiciales. El juez como operador social debe tener en cuenta factores prácticos, los cuales le permita pues facilitar los mecanismos de ejecutabilidad de sus disposiciones, de sus resoluciones que entre las partes, ¿no? El juez, si bien es parte de la sociedad, debe de actuar en función a patrones sociales, culturales, religiosos, económicos que rodean el conflicto familiar. Y muchos de estos no se avanzan tampoco en eso. De frente solamente ven la parte económica y ni siquiera muchas veces el estado realmente de necesidad de la activista. Si ustedes me dan la razón, es eso, ¿no? También tenemos el tema de precisión, el manejo de impacto y sentido de los procedimientos judiciales al contexto especial y particular, evaluado principalmente para poder buscar consejos iniciales sobre los cuales poder construir un mejor mecanismo de inejecutabilidad de sus disposiciones y de sus resoluciones. Y por último, que considero la más importante, pues es prestar atención a los procesos de seguimiento y fiscalización de sus disposiciones y resoluciones en este caso, ¿verdad? Ahora, las actuaciones del juez en los procesos de familia no solamente implican un análisis basado en normas o leyes, sino implica que ellos tengan una percepción mucho más amplia, que tengan mayores criterios de decisión por cuanto que es la familia y el bienestar de un bien jurídico que se está haciendo mención. Hemos podido entender que el juez no solo necesita evaluar aspectos objetivos de cada situación, sino también ver el lado subjetivo, por cuanto al mencionar a la familia y a los miembros que lo conforman, se vuelve un tema muy complicado. Si bien nuestro Código Civil es claro en su explicación, pues en el artículo 481, en el que se nos menciona que el juez debe regular los alimentos en proporción a las necesidades de quien los pida y la posibilidad de quien debe de darlo, no da mayor alcance de qué otro criterio debería ser fundamental para que el juez lleve una competencia, ya que sabemos que en el proceso de alimentos los únicos absolutos beneficiarios deberían ser los menores fiadores.
Debemos acotar, señores, que es difícil pues señalar reglas rígidas en la ley, con cuanto se presentan una variedad de casos que se presentan en la vida práctica. Nuestro Código Civil solo nos da un alcance de lo que el juez debería tomar como pauta para emitir una decisión. Pero como ya se sabe, el derecho de familia es un tanto complejo por cuanto se involucran no solamente objetivos o elementos subjetivos, sino considero que no se da una mayor explicación de qué criterios en concreto se debe tener en cuenta el juez y da a entender que las decisiones pueden llegar a tener un grado de parcialidad, porque cuando tenemos conocimiento que el mayor número de demandas presentadas son de nuestro género, de mujeres, que tienen pues carga de vivir sola, con los hijos, prestarles la atención diaria y que no necesariamente tienen un apoyo dentro de eso. Entonces, ¿por qué no llegar a ser más claros en cuanto a esos criterios, verdad? Que se debe tener en consideración. Esas consideraciones que en los puntos que hemos visto durante la evolución de la historia son muy vagos. Peor para una institución de derecho que en la actualidad se ha vuelto mucho más compleja y que involucra bienes jurídicos importantes para el Estado. Ahora, los operadores jurisdiccionales deben de tener presente que a diferencia de otras especialidades en el ámbito de derecho de familia, sus disposiciones no solamente son únicamente analizadas desde una perspectiva jurídica, sino va mucho más allá. Entonces, el Estado, a través de sus diferentes órganos, asume el deber positivo que debe de adoptar todas las acciones y las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, necesarias y eficaces, pues orientadas a proteger a los niños contra cualquier clase de violencia, abuso físico, mental, descuido, un trato negligente, malos tratos, explotaciones, de que sean víctimas en este caso, ya sea proveniente de una autoridad pública, de sus familiares o de terceros, tales como el maltrato de uno de los padres o el descuido de esos para satisfacer sus necesidades sociales básicas. En este caso, el Estado tiene el deber pues de intervenir para protegerlos. Bueno, eso es todo con respecto a los temas que acabamos de tocar hoy, pero veo unas preguntas. Una pregunta, a ver, permítame. Laura Pan. Disculpe, ¿se puede interponer una demanda contra los abuelos paternos debido a que ellos tienen mejores posibilidades económicas que el padre, por lo que él pasa una pensión ínfima ya que es una persona inestable? Tú sí puedes pedir a los abuelos paternos una demanda, pero siempre y cuando la otra parte esté imposibilitada. Ahora, lo que debería de verse como requisito principal es que la otra parte, si bien es cierto, pasa una pensión ínfima, sin embargo, si tú demuestras que ya no está la posibilidad de poder pasar más, o que sí tiene la posibilidad de poder pasar más, pero esta persona hace todo lo posible para pasar menos, ahí es donde se tiene que analizar a quién se le debe de demandar. Pero si esa persona tiene la capacidad para poder atribuir un poco más y cubrir las necesidades del menor, solamente se basaría en demandar a la parte paternal, en este caso a la parte a quien se le va a demandar para el tema de los alimentos. A los abuelos es recién cuando se demuestra que la otra parte no está con la facultad de poder pasarle una pensión adecuada, mucho más alta para los menores alimentistas en este caso. Alex Braulio, a ver, en un supuesto en el que el juzgado emite una sentencia donde ordena el descuento del 60% de sus saberes, pero el empleador hace conocer que no se puede ejecutar el descuento porque ya cuenta con un descuento por el mismo monto. Bajo esa premisa, la sala puede pronunciarse con un prorrateo teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño. A ver, hay que tener en cuenta que los jueces, no, en este caso los de especialidad de familia, no se pueden atribuir mucho más de sus facultades que la misma parte demandante solicita. Lo que se debe de hacer acá, si bien es cierto, parte de el 60% de su empleador lo ha cubierto en otro proceso,
Sin embargo, puede atribuirse un monto fuera de su porcentaje de su ingreso económico. Y la parte demandante tiene que solicitar el prorrateo, tanto para la primera parte que ha solicitado la demanda, y la parte que está solicitando para él. Tiene que hacer la demanda de prorrateo en el primer juzgado donde inició el proceso de alimentos. Recién ahí solicitar el cambio del monto al porcentaje, justamente para que se le haga el descuento de ley. Es un trámite, sí, no hay que olvidarnos de ello. Debería de ser pronunciarse el mismo juzgado y cambiar su valididad, pero sin embargo hay que tener en cuenta que no todos están en las mismas facultades. Muchas gracias, doctora Mercedes Footnow. Señorita doctora Ada Mendoza, pregunta, ¿el juzgado de paz letrado, como vía idónea para conocer un proceso de alimentos, puede suspender el proceso de alimentos a efectos que se resuelva un proceso de tenencia exclusiva como pretensión principal y alimentos como accesoria? A ver. El juzgado de paz letrado, como vía idónea para conocer un proceso de alimentos, puede suspender el proceso de alimentos a efectos que se resuelva un proceso de tenencia exclusiva como pretensión principal y alimentos como accesoria, interpuesta ante el juzgado especializado de familia con el argumento de las resoluciones pueden ser contradictorias. Se deja a salvo el derecho de dos menores a través de una asignación anticipada. Ada, me confusa tu pregunta, pero lo voy a tratar de matizar para responderte. ¿Son dos procesos por separados o me estás hablando de un solo proceso en una sola vía? Porque si me hablas de un solo proceso para una sola vía, es definitivamente que el juzgado de paz primero se tiene que pronunciar, perdón, el juzgado especializado se tiene que pronunciar primero por el tema de la tenencia para después seguir con el tema de los alimentos, porque si en la tenencia ambos deciden tener tenencia compartida, entonces automáticamente quedaría linealmente dejar sin efecto la solicitud del tema de los alimentos. Ahora, si es por vía separada, por ejemplo, tenencia en juzgado de familia y de alimentos en juzgado de paz letrado, automáticamente la parte demandada tiene que informar y tiene que solicitar la suspensión temporal hasta que se informe cuál es el resultado total del procedimiento del tema de tenencia, ¿verdad? Eso es lo más adecuado. Pero también se puede fijar una asignación anticipada como medida cautelar para el interés superior de los menores alimentos. ¿Ok? Doctor Godofredo Guamani Gutiérrez. Doctora, ¿pueden los hijos demandar los alimentos a los padres de sus sobrinos? Ya que los padres los dejaron en sus vacaciones y a un tío a cada uno, padre y madre se han desentendido. Lo que primero tienen que hacer es solicitar la tenencia temporal para que recién puedan dar los alimentos. Porque al momento de solicitar los tíos y habiendo unos padres que no fallecieron, que han estado viviendo con los hijos temporalmente o muchos periodos de largos años y periodos largos, en este caso, se debe demostrar primero la tenencia para que recién puedan demandar a los padres para que les entreguen a los sobrinos. Porque tengan en cuenta que tú tienes que demostrar que ha habido un abandono total por parte de los padres, ¿verdad? Y eso es a través de la tenencia para que puedas fijar justamente el tema de los alimentos. María Alegre, muchísimas gracias, doctora. Mercedes Cuti, ahí está lo que había dicho. En el caso de que exista sentencia por el monto de porcentaje, pero el demandado deja de trabajar en esa empresa por un tiempo y como no se sabe cuánto es lo que percibe el mes, lo correcto sería que el periodo que haya trabajado en la empresa permanece en la empresa, se pide el porcentaje. ¿Y qué pasa con los meses que dejó de trabajar en la empresa? Sería en base al sueldo mínimo. Normalmente lo que el juez analiza en ese tipo de situación es si esa persona tiene un grado académico que le permita también trabajar en distintos lados para poder ver si se puede enfatizar o si se puede ver el tema justamente del tema de los alimentos a base de una pensión mínima o un poco más, demostrando pues su capacidad económica, su forma de vivencia, porque hay algunos demandados que tienen la costumbre de decir, bueno, yo no estoy trabajando estos meses, porque en algunas oportunidades o algunas empresas no los contratan por unos meses determinados. Y si yo no estoy trabajando y por lo tanto no puedo pasar más. Sin embargo, la parte demandante demuestra que tiene una capacidad económica
mucho más alta de lo que indica de lo contrario en su contestación de demanda. La forma de vida, sus publicaciones, la ropa que utiliza, hasta el último celular en moda, casa con buenos, bien equipada, etc. Yo creo que de acuerdo a la posición del juez y cómo tú demuestras la actividad económica de la parte demandada. Ada Mendoza, sí. Ada Mendoza, entonces ya te he respondido los procesos separados. Mireles Cajarillo. Doctora, buenas noches. ¿Qué hacer cuando se asigna una pensión de alimentos y luego se conoce con prueba de ADN que el menor no es hijo del alimentista? Prevalece el principio superior del niño. En este caso, lo que tiene que hacer, pues, el papá es solicitar inmediatamente la suspensión del traslado de la pensión de alimentos, porque si él quisiera pagar, no lo va a solicitar la suspensión, pero tengan en cuenta que más adelante, en un futuro, le generaría omisión de asistencia familiar. Si la otra parte, por más que sabe que no es su hijo, pero decide ejecutarlo de vengados por el tiempo que no ha pasado, y eso le llevaría pues un proceso mucho más largo, demostrar de que no es su hijo y solicitar la suspensión del proceso de alimento. Por eso, ni bien se tiene conocimiento, se debe solicitar la suspensión dentro del cual. Ok, Víctor Tapia. Buenas noches, doctora. Felicitaciones por la ponencia. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál sería el alcance del término se encuentra imposibilitado? Si se trata de un padre joven que puede trabajar, pero no trabaja, ¿es posible demandar a los abuelos padres del padre? Creo que no, porque no sufre de alguna discapacidad o habilidad distinta. Justamente lo que les indicaba en el ejemplo inicial, que si se supone que si bien es cierto, saben que los padres tienen mayor ingresos económicos que el hijo, pero lo que primero tú tienes que hacer es que el papá justamente no se encuentre con la capacidad de poder subsistirse a uno mismo para que pueda subsistir las necesidades o el estado de necesidad del menor alimenticio. Pero si es una persona joven que tiene todas las facultades para poder desempeñarse en cualquier ámbito laboral, es obviamente que el juez le va a decir, ¿sabes qué? Usted puede trabajar. Entonces, por lo tanto, tal pensión inmediatamente tiene que ser basada en ello. ¿Ok, estimado Víctor? Dante Franco. ¿Existe algún límite a la expresión se considera como aporte económico la labor doméstica o en qué casos podría tener un límite dicha expresión? ¿Existe algún límite? No sé a qué te refieres con el tema del límite a la expresión se considera como aporte económico la labor doméstica. ¿A un límite económico te refieres, estimado Dante? Si es a un límite económico, no existe un límite y tampoco existe un mínimo para poder determinar el porcentaje o el pago del aporte económico de las labores domésticas, pero siempre es considerado para poder atribuir una pensión de alimento, porque tengan en cuenta que si bien es cierto, son las madres que si tienen toda la tenencia absoluta del menor, correspondería justamente el aporte del económico labor doméstico, ¿ok? Ana Carolina. ¿Puede la abuela o tía materna hacer depósitos a favor de la madre de la menor sin que exista proceso de alimentos? Pues la madre no quiere solicitar alimentos al padre. Él quiere ver a la menor, pero no puede él demandar, por eso se quiere proseguir por un mundo. Tu pregunta es media ambigua, Elizabeth. Voy a volver a leer. ¿Puede la abuela o tía materna hacer depósitos a favor de la madre de la menor? Para empezar, no existe algo que le imposibilite o le ponga una barrera para poder hacer depósitos a una persona a favor del menor alimenticio. Para empezar, luego, sin que exista un proceso de alimentos, por supuesto, no hay una barrera en que no lo puede hacer. Ahora, pues la madre no quiere solicitar alimentos al padre, él quiere ver a la menor, pero no puede demandar, él demandar alimentos, esa partita no entiende. Por eso quiere ir depositándole un monto por concepto de alimentos. ¿Es factible? No entendí esa pequeña partecita a qué te refieres, estimada Ana Carolina, pero de que si pueden hacer depósitos sin necesidad de que haya una pensión de alimentos, sí. ¿Por qué? Porque eso le puede permitir a la parte demandada mucho más adelante demostrar que no le ha dejado en desprotección, que no le ha dejado en abandono y que ha cubierto la necesidad de Estado, el estado de necesidad del menor en este caso. ¿Ok? Diana Cruz. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es, ¿una tercera persona puede solicitar alimentos en favor de un adulto mayor en situación de vulnerabilidad?
y si en caso se puede hacer uso del formulario gratuito presidiendo de abogado, primero tienes que tener el poder de representación por parte de esa persona que supuestamente tiene una vulnerabilidad. Pero para eso también tienes que demostrar que está con todas sus facultades mentales para poder otorgar el poder de representación a una persona. Una tercera persona no puede. Lo que sí se puede es justamente que en este caso, el adulto mayor puede llenar ese tipo de formularios para que pueda hacer la demanda de alimentos en lo que respecta a sus hijos, ¿verdad? Sí se puede hacer. Pero un tercero, no en este caso, a excepción que existe ese poder de representación. William Borix, mi pregunta es si uno deja de trabajar, no pasa alimentos o se encuentra obligado a seguir pasando. Por supuesto que se encuentra obligado, estimado William, porque si la otra parte demuestra que está con todas las facultades y es una persona joven, tiene todas las facultades físicas para poder trabajar, el juez va a decir, pero sí, pero si no tienes trabajo, puedes trabajar en cualquier cosa, te la puedes buscar, puedes poner tu propio emprendimiento. El menor no puede dejar de percibir o no se puede dejar de cubrir su estado de necesidad, para empezar, a menos que esta parte demandada demuestre pues que no puede ni siquiera trabajar y esté imposibilitado totalmente, ya sea tanto con una capacidad física o psíquica en este caso, pues no. Jonathan Chambi, doctora, buenas noches, ¿puede apelar la asignación anticipada? Por supuesto, ten en cuenta que nuestro Código Civil nos indica que es, claro, y nuestro Código Procesal Penal indica que se pueden apelar los autos de vistas, los autos de resoluciones y las sentencias correspondientes. Por lo tanto, se puede apelar las asignaciones anticipadas de alimentos. Doctora, buenas noches. Felicitaciones por su ponencia. En un prorrateo se puede solicitar asignación anticipada de alimentos, por supuesto que sí, en una medida cautelar, estimado usuario, cuando no me sale nombre. Rodolfo Alcamariño, una abuela materna puede demandar alimentos con una resolución administrativa de acogimiento familiar. Una abuela materna puede demandar alimentos con una resolución administrativa de acogimiento familiar. Puede, pero también tiene que demostrar que tiene la tenencia de la menor, indicando que viven con ellos por tal motivo y explicar el motivo por qué tienen una resolución administrativa de acogimiento familiar. No hay que olvidarnos de ello porque es el inicio para un futuro proceso de tenencia, sin embargo, se tienen que demostrar ciertos criterios. Verónica Valles, muy agradecida. Tengo la siguiente pregunta. ¿Puede una mujer pedir alimentos a su esposo sin tener hijos o acreditar un problema físico-mental, teniendo solo como documento terapia psicológica, según ella es esa causa de la violencia familiar? La parte demandante puede solicitar todo lo que se pueda. Que se le dé la razón es muy distinta. Y normalmente, para que se dé veracidad a los documentos, el juez tiene que solicitar que a través del médico legista del mismo Poder Judicial o del Ministerio Público se le hagan las indicaciones o las revisiones para poder determinar si tiene algún tipo de discapacidad psíquica en ese caso. Caso contrario, improcedente. Jessica Leonor, ¿se puede pasar alimentos sobre la pensión de jubilación una vez que el obligado renunció a su trabajo y solo le pagan? Por supuesto que sí, estimada Jessica, incluso puede solicitar el descuento de ello, del porcentaje mensual. Eri Moisés, ¿cómo se desarrollaría la figura de la pensión de alimentos de emergencia en procesos de violencia? Es dable que, por ejemplo, en una denuncia de parte de violencia se solicite esta pensión de emergencia en razón de la necesidad del menor al ser esto urgente o necesariamente. Por supuesto que sí, porque imagínate, estimado Eri, permíteme un ratito. Imagínate, Eri, que yo actualmente viva con mi pareja. Mañana de mañana tengo un problema y este me ha agredido tanto física y psicológicamente delante de mi menor hijo. Por lo tanto, yo lo denuncio. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgado de familia? En primer lugar es inmediatamente solicitar el retiro inmediato del agresor de mi domicilio, ¿verdad? Al solicitarle el inmediato retiro del domicilio, automáticamente quedamos en tema de indefensión para no poder cubrir el estado de necesidad del menor alimentista. Entonces, el juzgado de familia temporalmente, con medida cautelar, saca propiamente y determina que se pasa una pensión de alimentos temporalmente. Obviamente, la otra parte
tiene que hacer su proceso muy aparte por pensión de alimentos para que esa pensión de alimentos sea una pensión fija, ¿no? Ok. William Boris. Doctora, había un caso que el padre, que es policía, hizo todo lo posible para no pasar alimentos, dilató el proceso hasta renunció a su trabajo y así pasó los años y no le da los alimentos. Pero, ¿sabes cómo terminó el caso? ¿Le dieron o no le dieron la pensión? Ahí automáticamente, si bien le dan una sentencia y por más que apele, va a llegar a un punto en que tiene que pasar. Y los alimentos, la sentencia va a ser firme, va a ser consentida y por más que no pase, tengan en cuenta que pueden solicitar los devengados desde el momento que la otra parte tiene conocimiento de la admisión de la demanda correspondiente y se hace la sumatoria de todo el tiempo que hizo la dilación del proceso. Y no creo que quiera entrar al penal, por lo tanto va a tener que pagar sus desvengados. A ver, otro. Ante el fallecimiento de los padres biológicos, una tía que tiene la tutoría del menor puede pedir alimentos a los tíos de los menores. Si demuestra en este caso que hay capacidad económica y que la parte quien tiene la tenencia no tiene todas las posibilidades, se puede realizar. Es un proceso muy especial, pero sí se puede realizar. Fanny Romero. En un caso donde la menor está siendo maltratada por el padre, maltrato psicológico, el antecedente es que la madre de la menor falleció y el padre no deja que los familiares de la madre se acerquen a ellos. Los maltratos se dan cuando el padre deja a la menor con una vive aislada en una habitación alejada de todos. Mi pregunta consulta sería, ¿qué camino correspondería a los familiares de la menor porque ellos puedan conseguir por lo menos verlo quizás en sus calidades familiares? Tengan en cuenta que el proceso de régimen de visita lo pueden solicitar los familiares, las abuelas, los abuelos, los tíos, entre ellos la familia más cercana al menor alimentos. Así que la vía más correspondiente, el régimen de visita, demostrando el entroncamiento familiar. Realmente, un señor de 80 años sigue pasando, su hijo mayor de edad que estudia satisfactoriamente, procede exoneración de alimentos, procede. Más si demuestra que trabaja y que tiene todas las facultades y que la persona de 80 años ya no tiene la facultad para poder cubrir los alimentos de esa persona, más si ya va a ser profesional o si ya es profesional. ¿Ok? Katy 8 Choquen. Doctora, buenas noches. Si el obligado se encuentra en prisión, ¿puede dar alimentos a favor del alimentista? Por supuesto que sí. Y si no lo pasa, a los devengados, al momento que va a salir del penal, inmediatamente. Y si no sale del penal, se le sume la sentencia por omisión a la asistencia familiar. Pero dentro del penal también trabaja. Y por lo tanto, el juez considera que sí está en las capacidades para que pueda seguir pasando pensión de alimentos. Y hay muchos casos de ello, por eso te lo digo con seguridad. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es, si se ha fijado una conciliación en porcentaje, sin embargo el padre no ha cumplido, pues ha cambiado de trabajo, pero deposita una cantidad que él considera que es lo único que puede dar. ¿Qué acciones puede tomar la madre? Primero, hacer las pensiones de devengados desde el monto, del primer monto de porcentaje que lo ha pasado. Si ella ha solicitado 25% de porcentaje, y el momento que le descontaban en el trabajo era por el monto de 775 soles, digamos, entonces, y después no pasa, la parte demandada tiene que mantener ese monto inicial de 775 soles por más que se haya cambiado de trabajo. Ahora, si la otra parte indica que el monto tiene que realizarse a base de su trabajo actual, pues la otra parte tiene que indicar que no tiene que bajar la calidad de vida de sus menores hijos. Y la otra parte también tiene que demostrar que no gana lo mismo y que solicitaría una disminución de alimentos. Pero para solicitar los devengados es a base del primer monto del descuento de porcentaje del primer trabajo que tenía. Cintia Pamela. Para una mujer embarazada se puede solicitar alimentos como tal o como gastos de embarazo. Es como gastos de embarazos pre-parto y post-parto, estimada doctora. Giselle, si en un proceso de filiación se determina que uno no es el padre, se puede solicitar la devolución de alimentos que ya se pagó indebidamente. No creo que contabilices todos los meses, sabes que yo he pagado 20 meses, 550 soles por pensión de alimentos. No puedes solicitar juzgado que se haga la devolución.
Lo que sí puedes hacer es hacer una demanda por daños e indemnización por estos mismos. Silvia Quispe, doctora, buenas noches. Si el demandado por alimentos siempre ha estado pasando un monto económico, procede a la disposición del juzgado del adelanto de pensión. A ver, ¿cómo es eso? Si el demandado por alimentos siempre ha estado pasando un monto económico, procede la disposición del juzgado del adelanto de pensión. No entendí tu pregunta, estimada Silvia, sin embargo voy a tratar de encuadrarle. Si te refieres al tema de la asignación anticipada por un monto que faculte por el tiempo que ha estado pasando sin necesidad de un proceso judicial, se puede solicitar, no hay ningún problema de hecho. Jimmy, sí, así es. Uf, no se imaginan cómo son los casos de pensión de alimentos. Vladimiro, en el caso que se haya conciliado alimentos en la oficina de demora en el municipio, tiene esta la misma validez que la que se realiza en un centro de conciliación. Y si es así, tiene que estar el municipio habilitado e inscrito ante el MINJUS para poder realizar conciliación. En primer lugar, quien tiene que estar habilitado es el conciliador extrajudicial, estimado Vladimir. Y tiene que tener el permiso para realizar las conciliaciones por parte de la municipalidad. Las municipalidades facultativamente sí tienen ese permiso. Ahora, lo que yo te recomiendo es que hay un determinado año, y ojo, te lo digo con la experiencia máxima propia, si en un determinado año se ha hecho la conciliación y ejecutan la conciliación, tienes que verificar a partir de qué año recién se están haciendo que las conciliaciones en las demonas son ejecutables. Porque un determinado año para atrás, por más que puede ser ejecutado, no había una disposición todavía por parte del Estado indicando que se les daba la facultad a las municipalidades. Por lo tanto, tú tienes que averiguarte a partir de qué año es, que es, bueno, desde mi consideración, si es del año del 2018 para atrás, han habido ese tipo de conciliaciones en la demanda no proceden de Poder Judicial. Tienen que ser los procesos de conciliación extrajudicial a partir del 2018 para adelante. Tienes que investigar un poquito más de ese temita y vas a ver cómo puedes ganar un proceso para que no pasen o ejecutar una conciliación extrajudicial por parte de la municipalidad. William Boric. En caso de un porcentaje con sentencia, pero deja de trabajar y no puede pasar el monto del porcentaje, puede pasar un monto menor, no se tiene que pasar conforme se ordena la sentencia, el amparo. Bueno, yo ya respondí esa pregunta, estimado William. Tiene que pasarse de acuerdo desde el primer monto del porcentaje que inicialmente pasaba. Porque no se puede perder la capacidad, no se puede perder el estado de beneficio de vida para los menores alimentos. Brenda. ¿Qué sucede si la persona que recibe los alimentos cumple 29 años y trabaja y tiene hijos por la que se quiere cortar la pensión de alimentos, pero no se encuentra al día en las pensiones? ¿Qué se podría hacer? Esté al día o no, la persona, la parte demandada, puede solicitar la exoneración de alimentos. Ahora que la otra parte solicite sus devengados, eso lo puede hacer en un proceso interno. Pero de que tiene la facultad para solicitar la exoneración, tiene todas las facultades más. Si en el Código Civil te indica que la máxima edad para poder recibir o percibir los alimentos es hasta los 28 años. O si se demostrara que está en estudios continuos y exitosos. No nos olvidamos de eso. No nos olvidemos de eso. Buenas noches, doctora. Dante Franco. No más arriba están perdidas las preguntas. Madría, doctora, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento cuando el demandado se encuentra viviendo en el extranjero? Tú puedes solicitar, puedes hacer tu demanda y puedes hacer el mismo procedimiento de la notificación vía dicto judicial y con eso se da por válidamente notificado a la parte demandante. Dante Franco, si la demandante tiene ingresos superiores a los del demandado quien percibe solo la remuneración mínima, el juez debe considerar la capacidad económica de la demandante y del demandado, dado que el código señala que es obligación de los padres brindar los alimentos a su hijo. No dan. Tienes que tener en cuenta que se debe considerar la pensión de alimentos por el estado de necesidad del menor alimenticio. Si tú demuestras que justamente hay un monto que se debe de cubrir,
y se cubre de acuerdo también a las facultades del padre o del demandado, en este caso, de poder determinar si puede cumplir o no, porque no le vas a poder, un juez nunca le va a poner una pensión de 1.000 soles a una persona que ha demostrado que sus ingresos económicos son 1.200 soles, estaría siendo muy desproporcional y un abuso de derecho correspondientemente. Tiene que ser de acuerdo también a las necesidades del menor y de acuerdo a los ingresos de la parte demandante. Muy independiente, quien gane más aquí es la parte demandante. Perdón, la parte demandada tiene que justamente demostrar que su capacidad económica, muy independientemente de cómo gane la parte demandante. Pero sí o sí está en la obligación de prestar su pensión de alimentos la parte demandante, la parte demandada. Buenas noches. Como efectuar el control difuso del artículo 400 civil del Código Civil respecto al plazo de caducidad de la... Uy, me perdí la pregunta. Aquí está. ¿Cómo efectuar el control difuso del artículo 400 del Código Civil respecto al plazo de caducidad de la impugnación de paternidad considerando el derecho de la identidad? Con suspensión, estimado Jaime Israel. ¿Cómo efectuar el control difuso de la impugnación de paternidad considerando el derecho de identidad? Lo que se hace en este caso es, si bien es cierto, un juez antes de admitir las demandas correspondientes, tiene que verificar que la impugnación de filiación debe también haber una filiación de paternidad a la mano, muy independientemente de la impugnación. Caso contrario, si bien es cierto, puede haber impugnación de por medio, pero también tiene que crearse y abastecerse solamente con la parte demandante o con la madre biológica de este menor. No nos olvidamos de hecho. Juan Romero. En el caso de un joven autista, ya es mayor de edad, necesita que alguien lo represente, es decir, necesitamos iniciar antes de una demanda de apoyo de salvaguarda, puede accionar por sí mismo. En este caso, si se demuestra que no están las capacidades físicas, quien es el representante legal es la parte que tiene tenencia suficiente para poder efectuar y demostrar que la persona no está con sus facultades completas y exigentes que solicita nuestro Código Civil, lo puede representar. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando de cumplir los factores de requisito para la demanda de alimentos. Doctor, usted mencionó que tiene derecho de alimentos cuando una persona cursa estudios satisfactorios y se le demuestra que el niño ha tenido y tiene cursos jalados. En nuestro Código Civil, estimado William Boric, no te dice que tiene que demostrar el menor de edad estudios satisfactorios. Te indica que el mayor de edad, si quiere seguir percibiendo una pensión de alimentos, tiene que estudiar y tener estudios exitosos y satisfactorios. Pero en este caso a los menores de edad no les puedes exigir eso, porque simplemente el mismo hecho del principio superior del niño, el interés, aplica en este caso de proporcionalidad para todos. Eso es mi pregunta o mis respuestas para cada uno de ustedes. No tengo más. Muchísimas gracias, apreciada doctora, por habernos acompañado en la ronda de preguntas. Gracias por permitirse dar lectura a usted mismo a las preguntas. En estos momentos vamos a pasar con las pequeñas preguntas que se hubieran sido consignadas a través de la sala del Facebook, y de igual manera quienes quieran formular brevemente las preguntas a través del audio pueden levantar la mano como lo hizo el doctor Jimmy. Agradecemos primeramente, antes de pasar a la ronda de preguntas, la excelente disertación de la doctora Barenca. Justamente le elegimos a la doctora porque hace no muy poco tiempo acaba de tener a uno de sus primeros hijos, lo cual estamos muchos de nosotros que lo conocemos bastante orgullosos, de que pues se puso a trabajar casi al día siguiente nomás de salir de parto. Primeramente felicitarle, doctora, agradecerle por ese enorme trabajo, y ahora sí le vamos a trasladar brevemente las preguntas que se hubieran consignado a través de la plataforma del chat del Zoom. De la plataforma de Facebook. Bueno, acá dice el doctor Paul Arenas, nos dice: buenas noches, doctora, muy agradecido por su ponencia. ¿Es factible asumir los gastos del menor en escolaridad, vestimenta, entre otros, o tiene que ser exclusivamente pasar la pensión monetaria? Extrajudicialmente, pues no solamente en pensión monetaria o en parte económica, sino también cubrirlos justamente con bienes o especies. Por eso es que muchas veces en las conciliaciones te permiten decir, ¿sabes qué? Te paso una pensión de 300 soles de alimentos, pero yo te doy una vez por mes
compras del mercado, o yo le cubro 2, 3 tazas de leche, de latas de leche para el menor, etc. Sin embargo, al momento de ejecutar la pensión de alimentos ante un juzgado por un especialista, tiene que ser monetizado económicamente. ¿Por qué motivo? Porque A o B, la otra parte no cumple, y ya hay una forma determinada de cómo solicitar los devengados, y ahí tiene que ser exclusivamente monetizado. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Julia Manrique Sosa nos dice: doctora, muy buenas noches, felicitaciones. Agradecer también a las más de 240 personas que están conectados a través de la plataforma de Zoom y quienes también están conectados a través de la plataforma de Facebook. Muchas gracias. La doctora Julia Manrique compartida. En el fondo lo que está buscando es no ser demandado por alimentos, o en todo caso busca la manera de no pasar un monto por pensión a favor del menor. Bueno, en ese caso suceden en la vida diaria y en las prácticas judiciales, suceden en ambos casos. Lo que tiene que demostrarse ahí que la otra parte no está en la facultad de tener una tenencia compartida para que puedas percibir una pensión de alimentos. Pero si en este caso, o en otro caso, también se logra demostrar de que la otra parte sí puede solicitar y pagar una pensión de alimentos, se puede de todas formas. Muchas gracias, doctora. Yo sé que ya está un poco intranquilo ahí el bebé. La doctora María Elena Mamani nos dice: ¿ante quién se solicita la ejecución del acta de conciliación y cuál sería el procedimiento? El acta de conciliación de alimentos. Ante los jueces del juzgado de paz letrado. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Y cómo es el procedimiento? Claro, si es que necesita, nos precisa si es que necesita algún abogado para solicitar la ejecución, ¿no? Normalmente los procedimientos de ejecución de acta de conciliación extrajudiciales los hace un abogado. Pero, bueno, hasta ahora no he visto que el Poder Judicial tenga el formulario para hacer ejecuciones de actas, solamente para realizar procedimientos de pensión de alimentos. Pero lo que sí podrías hacer es que un abogado del Estado del Estado o un abogado de oficio lo puede ejecutar sin la necesidad de llenar formularios que de repente no estén actualizados dentro del Poder Judicial, pero sí se realiza ante los juzgados de paz letrados. Gracias, estimado doctor. Jimmy, creo que hay un estudiante, Jimmy, que está levantando la mano. Sí, vamos a terminar las preguntas del chat y vamos a darle el audio a Jimmy, que es la única persona que tiene el audio prendido. El doctor David Aquino, por la plataforma de Facebook, nos dice si los tíos pueden solicitar tenencia o es un derecho exclusivo de los padres. Pueden solicitar tenencia, por supuesto que sí, pero tienen que demostrar que los padres no están en facultad de poder tener la tenencia de este menor, que el menor corre peligro o no están siendo, no se está subsistiendo las necesidades del menor con ellos. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta la hemos tomado de manera de referencia. En otra clase se va a tocar la materia de tenencia. El día de hoy estamos en alimentos únicamente para centrarnos en la pregunta razón de la clase el día de hoy. La autora Giovanna Díaz nos dice: buenas noches, felicitaciones por su ponencia. Pregunta: en una liquidación de devengados, ¿es factible monetizar los gastos en bienes? Nos dice en bienes, me imagino que quiere decir la autora, en bienes, especies, recreación, educación. Gracias. No entendimos bien la pregunta de la doctora Giovanna Díaz. En ese caso, si tú ejecutas y si en tu ejecutas una conciliación extrajudicial y en tu conciliación lo has hecho tanto monetizado y tanto en bienes y especies, tú tienes que valorar cuánto está valorizado ese bien o esa especie que te estaba dando a cambio en su momento para que recién se pueda ser monetizado. Pero siempre tiene que ser valorado económicamente, porque si no, ¿cómo vas a solicitar el monto económico? ¿Cómo vas a solicitar el devengado? Siempre tiene que ser valorado económicamente. Muchísimas gracias, estimada profesora. Hemos terminado la ronda de preguntas a través de los chats. Como dice el doctor Vidal, buenas noches, doctora. Felicitaciones por la excelente y espectacular ponencia. Es así como está conformado la plana docente de este diplomado, en la cual todavía es una segunda sesión de los más de 20. Ahora sí, estimados participantes, acompáñenos con la cámara prendida para pasar a la última y final ronda de preguntas, que es con la cámara, con la
con el audio prendido, a cargo del doctor Jimmy, quienes se animen a levantar la mano. Por favor, quienes no prenden la cámara, dado la salvedad que es temprano, hay días que terminamos las 10 de la noche, entendería que ese tiempo no se puede prender la cámara. Gracias, doctora María, gracias, doctora Mitzi, doctor Ronald, doctor Rodolfo, doctora Rosa, doctora Brenda, doctor Artemio, doctora Brenda, doctora Lisette, y a quienes más están sumando con la cámara prendida. Vayan prendiendo, por favor, mientras el ingeniero, el doctor Michel, nos acompaña haciendo las capturas de la cámara para nuestro informe. Vamos a solicitar que active el audio del doctor Jimmy para que pueda formular su pregunta. Buenas noches, doctor Jimmy, adelante con su pregunta. Si aún todavía lo crea bien, doctor Jimmy. Buenas noches. Sí, en realidad tenía una pregunta formulada hace rato, sin embargo ya ha sido absuelta por las varias preguntas que han sido, bueno, que han puesto por los compañeros. Gracias. Correcto, doctor Jimmy, correcto. De verdad, muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el día 20. Tenemos una sesión del tema de tenencia. Luego vamos a pasar a regímenes de visita, así que estamos yendo capítulo por capítulo. La doctora Barenca nos va a compartir su material, que también lo van a tener ustedes en la plataforma y quienes quieran otros materiales extras de igual manera lo van a encontrar en ese medio. Ahora sí, estimados participantes, vamos a solicitar las palabras finales a la doctora Barenca. Doctora, de repente algunas recomendaciones en este ámbito que es bastante bonito del derecho de familia, pero Sí. donde surgen los mayores problemas, ¿no? Muchísimas gracias, pero antes de dar mis palabras finales, aquí hay una pregunta que me gustaría responder a Willy David y Arico. ¿Se puede notificar con la demanda de alimentos a través de WhatsApp u otro medio tecnológico? Sí, se puede actualmente, estimado Yarico. Se deja constancia que realmente ese es el número del patrocinado, perdón, del demandado en este caso. Justamente hace 3, 4 años atrás, aquí un juzgado de familia en la ciudad de Tarapoto y un juzgado de paz letrado empezaron a notificar demandas porque una de las partes se encontraba fuera del país o fuera de la ciudad de Tarapoto, y por lo tanto esta persona respondía que sí era la persona que estaban demandando, automáticamente se daba válidamente su notificación. Y mis palabras finales es: les agradezco muchísimo por ser alumnos activos con todas sus preguntas. Espero haber estado a la altura de poder responderlos y haber satisfecho cada una de sus dudas, y agradecida nuevamente porque mi persona siempre va a ser una profesional muy activa con todos ustedes y sobre todo feliz de poder compartir este espacio académico con el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa y con el doctor Tinto Polinar Silvestre. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctora. En las diapositivas que se le va a compartir a la doctora está su número de teléfono. La doctora es abogada litigante y docente. Quienes crean de repente solicitar algún apoyo académico, la doctora bien a gusto les va a poder apoyar, lo digo de propia experiencia. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, estimados participantes. Teniendo más de 230 participantes en sala, damos por finalizado la sesión del día de hoy con el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos los participantes.